Familia en Cristo, nuevamente me da gusto saludarles, esperando que estén conectados. Damos gracias a Dios nuevamente por tener un momento de comunión, de reflexión con la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este domingo, porque los domingos son día del Señor. Es un día dedicado a Él, en el cual la iglesia, los redimidos, le pueden servir, le pueden tener un día de comunión, de consagración. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en días anteriores hemos estado estudiando acerca de la inspiración de la palabra del Señor. Hemos estado viendo algunos aspectos de lo que es la inspiración. Y bueno, empezamos a hablar que la escritura de Dios tiene varias características. Primeramente, es un libro infalible. Es un libro que no tiene errores, ¿sí? Que no puede errar, que no puede equivocarse, que todo lo que se dice en la escritura tarde o temprano ha de cumplirse. Así que es un libro que no solamente habla de Dios, sino que es un libro sin la posibilidad de tener errores, sin la posibilidad de que se equivoque. Todo lo que dice Dios es infalible, ¿sí? Su voz es de autoridad. Además, habíamos dicho, hermanos, que la infalibilidad de la escritura es la base de la autoridad de Dios. Así que Dios tiene autoridad. Y cuando hablamos de autoridad es que también la Escritura es un libro que tiene autoridad. Entonces el Señor Dios, al ser la suprema autoridad, ¿sí? Su palabra tiene poder, tiene señorío. Su palabra impacta en todos lados, ¿sí? Especialmente, hermanos, en lo que Él dice. Lo que Él dice es una palabra con autoridad y tarde o temprano ha de cumplirse. Además, también habíamos considerado que la palabra de Dios es un libro que no tiene errores, es decir, está ausente de errores. Es un libro, hermanos, que como consecuencia lógica es infalible. ¿Y por qué es infalible? Porque es un libro escrito por Dios mismo, que es la suprema autoridad y la perfección en sí mismo. Gloria al Señor. Y otra de las características que habíamos mencionado hace unos 15 días, que es irrevocable. La escritura es irrevocable, esto es que no se puede anular. La escritura no puede quedar sin efecto. Hermanos, siempre tendrá que cumplirse. Y cuando dice que siempre tiene que cumplirse, si ustedes observan, por ahí en el libro de Ezequiel dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Si ustedes observan, hermanos, se da cuenta que la palabra de Dios, hermanos, es irrevocable y lo que Él dice, tarde o temprano, se ha de cumplir. Amén. Así que nos estamos viendo en un inmenso mar, hermanos, de características que tiene la Escritura. Es irrevocable, es infalible, tiene autoridad, ¿sí? No tiene errores, etcétera, etcétera. Es un libro de origen divino y es la palabra de Dios. Amén. Es lo que habíamos dicho hace unos días. Ahora, la pregunta es, ¿qué continuamos? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos días? Bueno, hay algo más que podemos aprender acerca de la Escritura. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Por algo es sagradas, hermanos, porque no vienen de origen divino, no vienen de origen humano, sino que es divino. Y cuando hablamos, hermanos, de las Escrituras y de los autores, hermanos, mucho se ha discutido sobre el tema de la inspiración, ¿sí? Ha habido dos tipos de preguntas que se han hecho los hombres, ¿sí? Algunos consideran, ¿sí?, que los que escribieron, si fueron inspirados por Dios. Otros consideran que si las Escrituras fueron inspiradas por Dios. O de otra forma, podemos decir, algunos consideran que solamente fueron inspirados los que escribieron la palabra de Dios. Y por otro lado, otros creen que solamente la Escritura fue inspirada por Dios. La pregunta es, ¿qué dice la palabra acerca de la inspiración del libro? Bueno, vamos a verlo. Primeramente vamos a verlo aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Observen, hasta aquí podemos decir. Es decir, hermanos, que lo que nosotros estamos leyendo
no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios. Es Dios obrando directamente, estampando, hermanos, sus escritos, hermanos, su pensamiento en letras. Es la palabra de Dios que tiene, hermanos, autoridad, que es infalible y que no tiene contradicción. Así que cuando dice toda escritura es inspirada por Dios. Así que damos por hecho que la escritura es inspirada por Dios. Y todo lo que nosotros leemos en ella es Dios hablando y dando a conocer a la gente, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ese es en cuanto a la escritura. Pero ¿qué dice en cuanto a los que la escribieron? O como se dice, los escribientes, ¿sí? O los amenuenses. Cuando dice amenuenses, quiere decir que son los copistas, los que escribieron la escritura. Y bueno, vamos a encontrar este sustento en cuanto a los autores. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ahora la escritura dice, porque la profecía no vino en tiempos pasados por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí ya tenemos ya la otra versión. Dice que los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, tanto la escritura fue dada por Dios a los hombres, ¿sí?, y que los hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que tenemos como las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, tanto los escritores como la escritura es inspirada por Dios. Ambas cosas son realmente importantes. Gloria al Señor. Bueno, ahora, vemos entonces la intersección de el Dios Padre y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, Jesucristo vino a dar a conocer la palabra de Dios. Jesucristo vino a dar a conocer. En otras palabras, lo que Jesucristo dijo era directamente de la palabra de Dios, lo que Dios había querido dar a entender a la gente. Así que está la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo plasmada en las Escrituras. Gloria al Señor. Así que no solamente fue la Escritura inspirada por Dios, sino que también los hombres que Dios utilizó fueron ellos inspirados por el Espíritu Santo para dar a conocer la palabra. Y Cristo Jesús, hermanos, vino a esta tierra y no habló por su propia cuenta, sino que todo lo que Él dijo, lo dijo mediante la voluntad, mediante la palabra de Dios. En otras palabras, como Él dijo, Él vino a dar a conocer la obra del Padre. Así que vemos Espíritu, ¿sí?, la obra del Padre, la obra del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos ahora a Jeremías capítulo 36, versículo 4, ahora dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro toda la palabra que Jehová le había hablado. Observen esto, hermanos. Está la palabra, hermanos, que Dios le dictó. Dice, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo, es decir, Baruc escribió lo que Jeremías le dijo, y que a su vez Jeremías, hermanos, escribió, ¿sí?, lo que Dios le había dicho. En otras palabras, ¿qué vemos en Jeremías, por ejemplo? Jeremías es el vaso, es un recipiente donde la palabra de Dios, donde Dios le dicta y después Él la da a conocer, Él la pone en letra, hermanos, y esa letra es dada a conocer a todo el pueblo. Ese era el propósito que Dios estaba haciendo con la palabra, con su palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos ver? Así que la actividad divina se ejerció en ambos casos, entre los escritores y los escritos. Podemos decir que Dios inspiró a unos como a otros. Y no solamente, hermanos, puede decirse que la persona o el escribiente actuó automáticamente, sin conciencia, sin razón, y que solamente le fue escribiendo libremente. No, hermanos.
Ahora, ¿qué podemos decir de los copistas? Es decir, las diversas traducciones. Ustedes saben que hoy en nuestros días hay infinidad de traducciones en el inglés, en el hebreo, ¿sí? En el griego, ¿sí? En el francés, en el alemán, en el ruso, en el español, etc. Hay muchas traducciones y no solamente son traducciones, sino también en dialectos. En dialectos está en el arameo, está en náhuatl, en el zapoteco, digamos en nuestras lenguas. ¿Sí? Está el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, etc. ¿Sí? El tarasco y tantos de estos. ¿Qué puede decirse acerca de estas escrituras? Estos se le conocen como las copias y los copistas. Y también podemos argumentar acerca de aquellas escrituras que fueron dadas también en varias versiones. Es decir, la versión 60 es diferente a la versión antigua. Y ahora hay Biblia de las Américas, y está la Biblia de Jerusalén, y está la Biblia de nuestro tiempo, etc. Ha habido tantas traducciones, tantas formas y maneras de dar a conocer. Con respecto a la inspiración, hermanos, de esto, podemos decir que tanto los copistas como los originales también tienen, hermanos, la influencia de la inspiración divina. Por ejemplo, Filón de Alejandría, un filósofo, cuando se escribió la versión de los 70, la primera versión de las escrituras, que se estaba pensando en ese entonces, ya digamos más propiamente del Antiguo Testamento, y empezaba el Nuevo Testamento. Filón de Alejandría había dicho que la versión de los 70 era tan inspiracional como lo era el resto de la escritura. En otras palabras, no había errores, ¿sí? Ciertamente, quiero hacer énfasis en esto, ciertamente cuando los copistas escribían la escritura, ellos también podían ser sujetos a errores, algunas erratas que se podían escapar. En la antigüedad, recuerdan que no había lo que era una imprenta. La imprenta fue inventada por Gutenberg en el siglo V, casi XVI. Pero antes de Gutenberg, la escritura se pasaba a través de los escribientes. Y eran gentes especializadas en los cuales eran extremadamente escrupulosos en transcribir la palabra de Dios. De tal manera que una tilde, un rayón, ¿sí? Una mancha de tinta, la escritura era eliminada en su totalidad. De tal manera que los copistas eran gentes especiales, que no daban oportunidad a un error. Pero también había gente no autorizada que escribía la Biblia y ellos tenían errores. Y cuando tenían errores, la pregunta es, ¿esto qué puede pasar? Sí, bueno, recuerden algo importante. Jesús, nuestro amado Señor, censuró a los judíos y a los escribas y los fariseos de haber tergiversado la escritura. Ellos, hermanos, la tergiversaban mal y usaban la escritura como conveniencia de ellos, ¿sí? Pero, hermanos, la escritura la exigían en el cumplimiento de su totalidad al pueblo. Pero ellos no. Observa algo. Jesucristo, hermano, los acusa de corromper y descuidar las escrituras, pero no los acusan de los errores de ella misma. Vamos a verlo así. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Jesucristo los acusa de violentar, de tergiversar la escritura, pero no los acusa, hermanos, de los errores. Ciertamente, hermanos, había errores en las escrituras, habían fallas, hermanos, pero eso no le preocupaba a Jesucristo. Lo que le preocupaba era, hermanos, tergiversar la palabra de Dios. Y los escribas y los fariseos eran excelentes que manipulaban la escritura. No decían tal cual como lo escribían. Hermanos, para ellos la escritura era demasiado amplia para poderse interpretar, pero para los
para los judíos, para los gentiles, hermanos, ellos les exigían. Lo importante, hermanos, hay que ver la esencia, hermanos, de la Escritura. Ahora, uno se ha preguntado, hermanos, ¿por qué no tenemos al alcance los manuscritos originales? Digamos, podemos pensar, ¿por qué Israel, la nación de Israel, no tiene los originales del Pentateuco? Recordemos que para ellos es la Torá. La Torá, hermanos, significa, hermanos, los mandamientos, los estatutos, o las ordenanzas, o la ley. ¿Sí? ¿Y por qué no tenemos, digamos, los libros originales de Isaías, de Jeremías? ¿Por qué no tenemos los libros originales de Mateo, o de Marcos, o las epístolas de Pablo? Bueno, algo importante que podemos señalar, en la soberanía de Dios, Dios permitió, hermanos, que esos originales se perdieran, o se deshicieran, o Dios se las llevara. Igualmente como las tablas de la ley, ¿sí? Las tablas en piedra, originalmente lo que es el arca del pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabía que la gente podía levantar un altar en esas cosas. Y Dios lo que quería era precisamente a Él solamente levantar altar, a Él solo adorar. Por eso, hermanos, la ciencia y los historiadores han abocado a buscar el arca del pacto, donde residía la presencia de Dios, pero nunca jamás la han encontrado. Y en un sentido espiritual no creo que la encuentren. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se la llevó, precisamente para que no se levantaran ídolos, ¿sí?, a esas figuras. Por ejemplo, vamos a verlo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Observen, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Observen, esta es la lección que Dios nos estaba dando. Dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó por nombre Nahusán. Ustedes recuerdan este caso, gloria al Señor. Ustedes se acuerdan que, bueno, ¿cómo se llama? Un segundo, hermanos. Él quitó los lugares altos. Vamos a ver. Fue Ezequías, rey de Judá, quien mandó quitar la serpiente que Moisés había hecho para que todo aquel que estuviera enfermo mirara hacia ella y fuera sanado, ¿sí? Pero entonces lo que sucedió es que la gente empezó a idolatrar esa serpiente. Entonces ahora el rey Ezequías, ¿sí?, que fue hijo de Acaz, rey de Judá, mandó quitar eso. ¿Por qué? Porque Acaz, que era padre de Ezequías, él había hecho abominable, él había multiplicado la idolatría, él había, hermanos, levantado altares, había mandado que la gente levantara ídolos, y entre ellos estaba también ahí la serpiente. Y él provocó que se le levantara altares a la serpiente. Entonces su hijo, que fue, fíjense este contraste, ¿sí? Acaz fue el rey de los reyes más malos de Judá. En cambio, su hijo Ezequías fue de los más buenos que hubo. Entonces, él deshizo toda la obra que había hecho su padre y destruyó todos los altares, destruyó todas las estructuras creadas para los dioses, y solamente entre ellas fue, hermanos, la serpiente que había levantado Moisés. Por eso, hermanos, fue que Dios no quería que se levantaran altares ni serpientes. Gloria al Señor. Así que, regresando un poquito, vemos que la Escritura es inspirada, por Dios, es un hecho indiscutible. Gloria al Señor. Pero la pregunta es ahora, hermanos, ¿cómo le hizo Dios? Si la Escritura es un hecho, es inspirada por Dios, ¿cómo le hizo Dios para producir escritos infalibles, en nombres falibles, en personas, en profetas? Ustedes reconocen y saben que hay profetas que le fallaron a Dios.
pero en un tiempo Dios los usó. Gloria al Señor. Vemos el caso de Moisés. Moisés era un hombre que caminó con Dios, pero tuvo debilidades. ¿Sí? Igual Abraham como profetas, pero Dios los usó. El caso más específico de Moisés es que, hermanos, era un hombre falible, pero Dios le dio a él la palabra, el Pentateuco, o la Torah, para los judíos, como lo llaman él. Podemos decir, hermanos, que Dios usa a los hombres como vasos, recipientes, donde la gracia de Dios es depositada en ellos, hermanos, y en ellos es depositada su palabra. ¿Sí? Según, hermanos, la interferencia divina, Dios opera directamente en ellos, ¿sí? En otras palabras, Dios lo que hace es que los usa. Ellos son imperfectos, Dios los usa, pero ellos son algo así como teletipos. ¿Recuerdan lo que es un teletipo? Un teletipo era una máquina de escribir, algo así como en los 40, en los 50 o 60, antes de que existiera el fax. Bueno, hoy es el internet. Eran como teletipos, que eran como máquinas de escribir, ¿sí? Que servía para transmitir datos, letras, de un lado a otro lado. Así, en este sentido, Dios usaba a estas personas como teletipos. Es decir, Dios les dictaba el mensaje y ellos únicamente lo escribían. Hermanos, algo así como un dictado. Como un dictado dado a ellos. Ellos lo escribían, ellos lo vaciaban en las hojas, lo hacían en los pergaminos. En un primer momento, recuerden que eran pergaminos, que eran cortezas de árbol, ¿sí? que eran machacadas y luego eran extendidas y sobre ellos se escribían. Gloria al Señor. Así que podemos pensar, hermanos, que el dictado era el método que Dios usaba más directo que usaba con algunos profetas para que escribieran en las Escrituras. Amén. Otro aspecto importante, Dios dejó a los escritores la libertad para que ellos escribieran a su forma de ser, a sus capacidades. Hay algunos que tenían capacidades más de erudición, por ejemplo el apóstol Pablo. Hay otros que tenían un estilo poético, por ejemplo David y Salomón. Por eso ahí vemos la variedad. Vemos diferentes estilos de literatura, ¿sí? y de escritura, como Dios usaba a estas personas. Pero finalmente todos ellos eran utilizados por Dios. Ellos estaban escribiendo conscientemente la palabra de Dios. Ellos se sabían instrumentos de Dios. Ellos se sabían, hermanos, que estaban siendo utilizados por Dios. Dios, hermanos, influía en sus mentes para que ellos pudieran escribir una especie de dictado, ¿sí? En Mateo capítulo 10, aleluya, capítulo 10, versículo 29, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuadrante y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? Es decir, hermanos, todo estaba controlado por la soberanía de Dios. Dios sabía que su palabra, que es revelación directa, iba a ser escrita por hombres falibles, por hombres sujetos a pasiones y deseos. Por eso usaba el dictado, que no hubiera intervención humana en sus deseos, pero también a su vez, hermanos, les daba la libertad que ellos escribieran de forma poética, de forma muy erudita, o también de forma muy sencilla, como lo fue, digamos, el caso de Pedro y de Juan. No eran eruditos, eran gente sin letras, pero sus lecturas eran claramente entendibles. Gloria al Señor. Hay algo más que podemos pensar, hermanos. Los profetas tenían clara conciencia que lo que ellos estaban escribiendo era palabra de Dios, ¿sí? Y era expresión divina. Era mandato de Dios que Dios estaba ordenando que ellos lo escribieran, ¿sí?
Por ejemplo, hermano, la escritura fue escrita por hombres falibles que imprimieron, hermanos, palabras verdaderas divinas, pero con ello las escrituras no fueron alteradas por ellos mismos. Apocalipsis, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Observen, está recibiendo el apóstol Juan revelación de Dios, hermanos, y él dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Es decir, los profetas y los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento, se sentían, hermanos, instrumentos de Dios para dar a conocer la palabra. Amén. Podemos ilustrar este método de la palabra de Dios, de los escribas y la escritura de esta forma, hermanos. Digamos, el jefe de una empresa le dice a su secretaria, escribe lo que te voy a dictar. Ella escribe, ¿sí? Y ella va escribiendo tal cual como su jefe le está dictando. Pero después hay una pausa y le dice, pero ¿sabes qué? Vas a decirle también esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces lo que va a pasar es que la secretaria va a redactar, ¿sí?, lo que su jefe le dijo. Lo que su jefe le dijo. Pero finalmente, ambas palabras son las palabras de su jefe. ¿Por qué? Porque el mismo jefe es el que la firma. En otras palabras, ¿sí?, Dios usó a los profetas, les dictó la palabra, pero también ellos escribieron lo que ellos entendieron, hermanos, con la palabra de Dios. Y la firma es de Dios. Dios firmó también esos textos. Toda la escritura, por eso habíamos dicho, hermanos, que tanto la escritura es inspirada por Dios, como también que los santos hombres de Dios fueron utilizados por Dios. Amén. Vamos a hablar ahora acerca del Nuevo Testamento, el tema de la inspiración. En el Antiguo, hermanos, en el Antiguo Testamento se le conocía todo el Antiguo Testamento. Sí, Jesucristo y los apóstoles del Nuevo Testamento conocían todo el Antiguo Testamento mediante dos palabras. Decía la ley y los profetas. Cuando hablaba de la ley, se estaba refiriendo a la ley de Moisés, a los escritos de Moisés, que eran los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos le llaman como la Torah o la instrucción, ¿sí? Y luego dicen que eran los profetas. Los profetas están ahí: Isaías, Jeremías, Habacuc, Esdras, etcétera, Daniel, etcétera. ¿Sí? Y hoy en nuestros días el Antiguo Testamento se ha subdividido en muchos temas. Están los libros sapiensales, que le llaman, como los libros que es el libro de Proverbios y Eclesiastés, o los libros poéticos, se les conoce por otro que son el Salmos y Cantares. Y luego hay libros históricos, que son Reyes y Crónicas, ¿sí? Y así, hermanos, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesucristo, solamente se le conocía como la ley y los profetas. Jesucristo dijo a la ley y los profetas, así. Así que estaba la ley. Así que se le conocía por esos dos nombres, la ley y los profetas, gloria al Señor. Los demás libros carecen de se le conocía como, carece de ese testimonio. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, la ley y los profetas hablan de lo que Dios dijo. Pongan atención, de lo que Dios dijo. Mientras que los libros históricos tratan de lo que Dios hizo. No es lo mismo, si ustedes observan en los profetas, el profeta dice, así dijo Dios, así dice la palabra del Señor.
Dios me dijo. Siempre son esta serie de palabras en las cuales podemos entender. Es decir, que el profeta va a dar a conocer algo, hermanos, que viene de parte de Dios. Igualmente Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, dile al faraón esto, y va el faraón, y va Moisés frente al faraón y dice lo que Dios le dictó. Pero cuando nosotros hablamos, hermanos, de los libros históricos, eso es precisamente lo que Dios dijo, no lo que Dios dijo, perdón, lo que Dios hizo, no lo que Dios dijo. Hermanos, y a través de los libros, ¿sí?, de Reyes, de Samuel, se menciona, hermanos, lo que Dios hizo en la nación de Israel. Gloria al Señor. Por ejemplo, ahí está Ruth, la moabita, el libro de Ruth, ¿sí?, el libro de Esther. Está primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, el libro de las crónicas, que son cronistas, son personas que están hablando. Digamos el caso de Esdras. Esdras lo que nos va a dar, hermanos, recuerden que él era sacerdote, pero también él era escribiente. Y por ejemplo, Esdras, como escribiente, él logró, hermanos, acomodar, ¿sí?, en el cuerpo del Pentateuco muchas genealogías que en tiempo de Moisés todavía no se habían dado. Es decir, él las cerró, las genealogías. Entonces, él enlazó algunos capítulos con otros, ¿sí?, puso pequeñas añadiduras, ¿sí?, enlazando ideas, capítulos. Eso fue la actividad de Esdras, ¿sí? Y, por ejemplo, estamos viendo el libro de Salmos y de Proverbios.